Listo. Entonces, para retomar, si les parece bien, procederíamos a la charla de Yanis. Para este efecto, me voy a permitir referir algunas cuestiones generales de la larga trayectoria de Yanis. Entonces, Yanis es graduada por la universidad, por el Colegio de Swarthmore, en el área de ciencia política y economía. Tiene una maestría en enseñanza por la Universidad de Brown y su doctorado en gobierno en la Universidad de Cornell. También ha sido una parte activa o ha pasado por el Centro para la Gobernanza Democrática y la Innovación en Harvard. Y como ella misma señaló hace un ratito, es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Rutgers. En este espacio, Yanis tiene distintos tipos de clases dentro de las que se encuentran política latinoamericana, movimientos sociales, derechos y derechos humanos en los programas de ciencia política y en el doctorado de estudios urbanos globales. Mm, Uno de los intereses, no el único, que nos llevó a la invitación a Yanis es porque el año pasado, recientemente, publicó su libro Bootstrap Justice, The Search for Mexico's Disappear, en donde, como ella nos compartirá en un ratito, uno de los intereses fundamentales ha sido esta cuestión de la normalización de la violencia y todo lo que tiene que ver con cómo es que se desarrollan distintos tipos de movilización legal, que justamente pues la pantalla y la portada del libro dicen bastante bien del tenor del texto. Y las áreas de interés desarrolladas por Yanis en su investigación tienen que ver sobre todo con las relaciones sociedad civil-estado. Ese es creo yo, uno de los aportes más importantes de este libro de Yanis e identificar la problemática asociada a esta relación siempre compleja, siempre cambiante, siempre llena de tensiones. Y sobre todo la identificación de cómo las instituciones formales, las relaciones y la movilización puede desarrollar o tiene efectos en el terreno judicial y de la reclamación de derechos humanos. Entonces, Yanis, te agradecemos muchísimo, te agradecemos de corazón que estés hoy aquí con nosotras compartiéndonos esta investigación tan importante para el caso mexicano y obviamente compartiéndonos todo tu expertise como investigadora, como mujer y como profesora. Muchísimas gracias. No te escuchamos, Yanis. Ajá. Sí. Ya, Ahora sí. Ahora sí. ya, perfecto. Ok. Muchísimas gracias, Andrés y Jorge. Me siento aún más honrada después de escuchar esta primera parte. No tenemos la fortuna de conocernos en persona, solo por Twitter y por el trabajo, pero ahora después de escucharles entiendo un poco mejor, ojalá, porque me invitaron. Me parece, el espacio que están creando es un espacio que urge, ¿no? Un espacio horizontal de colaboración, de compartir colectivamente o tal vez producir colectivamente, generar. Y me encanta, como yo con este acento gringo, con este trabajo en inglés, me parece aún más importante decir y subrayar lo que dijeron sobre descentrar el trabajo que es en inglés sobre los temas y generar más producción de información, de libros, de reflexiones desde acá en México, ¿no? Y desde las personas en este grupo que ya están produciendo. Entonces, para mí, como el espacio me parece genial, importante, que urge tenerlo y otra vez un espacio donde realmente sí
como vamos adelante todos enfrentando este fenómeno trágico de desapariciones. La forma de hacerlo es conjuntos y tejiendo juntos, ¿no? Tejiéndolo como relaciones, resistencias y sabiduría. Entonces, un enorme, enorme gusto y honor estar con ustedes. Um, entonces, voy, como lo que dijeron, de dónde vienen, me surgían mil otras cosas que quiero decir, pero voy a intentar como en la hora que tengo de estar algo enfocada um, y presentar como dijo Andrés, ¿no? Presentar mi granito de arena, como lo que he aprendido en este proceso, que realmente ha sido un proceso de, uy, ya, bueno, de 2010 acá, pero empecé a trabajar en derechos humanos en Colombia antes de estar acá. Entonces, la agenda para mí hoy es primero definición, perdón, primero introducción, empezar con algunas definiciones, marco conceptual, métodos, como empecé a echar más cosas allí, entonces esta parte un poco disperso, pero, pero prometo de ser más enfocada después. Voy a hablar de algunos de los conceptos centrales del libro sobre transformando la conciencia legal y el reconocimiento de oportunidades legales y políticas. Y voy a terminar hablando de, concretamente para mí, la centralidad de las víctimas en combatir la impunidad en casos de desapariciones en México. Entonces, no sé si hay preguntas, a ver si puedo ver al chat. No, no veo el chat ahora, pero bueno. Ok, pero me dicen, me paran con gusto si tienen alguna pregunta mientras. Ok. Entonces, empiezo con la famosa, como tal vez no necesita decirlo porque Andrés más o menos lo destacó, pero quería empezar como es, sabía que era la primera sesión y bueno, resulta que casi todos ya tienen esta formación, pero subrayando que cuando la mayoría de académicos y también activistas hablan de desaparición, realmente estaban hablando de desaparición forzada, que señala claramente el rol central del Estado en perpetrar o por lo menos ser aquiescentes en perpetrar desapariciones, ¿no? Entonces, eso es como la formulación clásica de qué es una desaparición en el libro y para mí también cuando estamos hablando de desapariciones en México, realmente debemos de estar hablando de desapariciones, no desapariciones forzadas en la formulación clásica. Desaparición forzada es lo que aparece en todos los tratados internacionales de derechos humanos y por eso en parte lo voy a hablar. Al principio de las desapariciones en México, realmente la comunidad internacional y también nacional de derechos humanos no se dieron cuenta lo que estaba pasando. No les parecía que lo que estaba pasando en México les pertenecía a los de derechos humanos. Me gustó mucho como lo dijiste, Andrés, como pero debe, porque claro, el derecho a la vida, el derecho a no ser desaparecida es el derecho más fundamental que tiene la gente, pero por la formulación de que el Estado tiene que ser el actor central en perpetrar desapariciones, cuando empezamos a ver esta ola de desapariciones en 2006-2007, al principio no fue considerado como relevante a la comunidad de derechos humanos. Entonces, para mí, hoy en el libro hablo de desapariciones como no lo califico según el actor perpetrador, ¿no? Entonces, la desaparición es a una persona, como digo acá, ¿no? Una persona que se considera desaparecida en lugar de extraviada. No puedo ver toda la pantalla aquí. Cuando hay motivos para crear que su ausencia es involuntaria, es decir, que fue tomado o está encarcelado y o retenida contra su voluntad. Entonces, solo como punto de clarificación. Esta parte no es lo fuerte del libro, pero quería decirlo al empiezo. Otra vez, cuando estamos hablando de la historia de desaparición, también lo dijo Andrés, hemos visto históricamente que el Estado usó desaparición forzada para desaparecer justamente a sus enemigos, más que nada de la izquierda, ¿no? Lo vimos en Argentina, Chile, también en Brasil, Uruguay, Nicaragua, Colombia, en muchos países, más que nada en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, vimos esta práctica. Antes de 2006, todos sabemos, ¿no? Como
dijo Andrés, en la Guerra Fría también lo vimos, perdón, la Guerra Sucia, no fría, muchas gracias. La Guerra Sucia también lo vimos en México y teníamos, para mí importante y lo que hablo en capítulo 3, por los que interesan, vimos organizaciones de familiares de desaparecidos, entre ellos Eureka, Hijos, AFADEM en Guerrero y FEDEFAM a nivel internacional, más que nada en Latinoamérica, que respondiendo específicamente al fenómeno de desaparición forzada. En estas épocas también nacieron las organizaciones que siguen fuertes de derechos humanos, el Centro ProDH en México, Tlachinoyan en Guerrero. Entonces, como la sociedad civil organizada contra desapariciones tenía este marco de desaparición forzada antes de 2006. Entonces, en 2006, cuando empezamos a ver un cambio dramático en la dinámica de violencia en México, mi argumento es que la sociedad civil se encuentra un poco afuera del lugar, no sabe cómo actuar y tampoco tiene la capacidad, ¿no? Esta sociedad civil está muy basado en México, algunas organizaciones en Guerrero, algunos dedicados más que nada a feminicidio en Chihuahua, pero no hay la capacidad que luego vimos que era necesario para recibir estos casos, para acompañarles. Entonces, realmente muy pronto en el desarrollo de la reacción de sociedad civil en México, vemos estos colectivos, ¿no? Entonces, más que nada después del 2010, y lo voy a hablar, pero vimos que organizaciones pequeñas de familiares de personas desaparecidas, afectadas por violencia, se empiezan a organizarse en cada estado. Cuando salió el libro, yo dije que había más o menos 100 organizaciones. Hoy en día mi número es más de 200, ¿no? Entonces tenemos un montón de organizaciones y pueden ser 3 personas, ¿no? Las más grandes tal vez son de, no sé, yo diría no más grande que 30, 40 personas. La mayoría son chicas, ¿no? Son organizaciones pequeñas y puedo hablar de por qué, pero para mí cuando en esta charla hablo más que nada de la reacción, de la importancia de las acciones de las familiares de personas desaparecidas y estoy hablando más que nada de estos colectivos. Para hablar un poquito, antes de ir a la parte central del libro, doy un poquito más contexto de quién soy, métodos y cosas que he producido antes. Esto viene de un artículo que publiqué en 2017, cuando estoy hablando de las estrategias de estas organizaciones, de estos colectivos. Entonces, para mí en esta época, y sigue un poquito, vemos varias estrategias que utilizan estas organizaciones. Como todos saben que trabajan con colectivos, hay muchas peleas entre ellos, más, yo diría por muchas razones, más que nada porque parece para los colectivos que las decisiones que están haciendo pueden afectar que su ser familiar esté vivo o muerto, ¿no? Como parece las decisiones hechas sobre si vamos a hacer un plantón en frente de la fiscalía o si vamos a entrar para encontrarnos con ellos, no son simplemente teóricos estas conversaciones o discusiones. Pueden, para mí lo que me han dicho es que como la percepción de que si van con los mismos perpetradores, por ejemplo, con los agentes estatales, eso podría generar que la impunidad se fortalezca y es menos probable que regresen a su hijo. Entonces, como estas decisiones son muy importantes. Por eso vimos muchísimas estrategias distintas y muchas rupturas entre organizaciones. El punto de mi artículo en 2017 es que importa tener los activistas que están gritando al Estado diciendo que fue el Estado, es el Estado que lo hace, porque esto impone un costo político en la impunidad. Y al otro lado se necesita lo que yo llamo los interlocutores que pueden aprovechar el espacio que está creando las activistas y pueden entrar para negociar, que pueden entrar a las fiscalías con los MPs para tratar los detalles del caso y decir, mira, si no quiere que este plantón sea permanente, que no quieres que estos gritos sean los únicos voces escuchados, también tienes que hablarnos de los casos, tienes que intentar trabajar con nosotros, colaborar,
que resuelva algo. Entonces, para mí esto fue mi trabajo de la tesis, más que nada. Terminé la tesis en 2015, mi artículo de 2017, y con gusto lo pongo en Google Drive, ¿no? Para que tengan acceso. Eso es el argumento de este. Ok, entonces, pero ya entrando un poco más al, al, al corriente, a lo que, al libro, yo empecé a trabajar, como todos sabemos, ¿no? La ola de desapariciones empezó en 2006. Voy a decir esto con una disculpa o un ojo a lo que dijo Roxana, que hace trabajo cuantitativo. Para mí, después de muchos años y literal, tal vez miles de Excel, con números sobre no solamente las personas desaparecidas, pero los resultados jurídicos de estas investigaciones, estoy muy convencida que los números no son confiables, ¿no? Entonces, estos números ponemos porque sabemos que representa algo, pero sabemos para mí que no representa la verdad de cuántas personas están desapareciendo. Y bueno, esto es todo un tema, pero bueno, pero yo eso lo pongo para como poner en la mesa. Estamos hablando de más o menos 110,000 desaparecidos. Pueden ser mucho más. Yo estoy convencida que no puede ser mucho menos. Y bueno, entonces yo empecé a trabajar en México en 2010, cuando todavía nadie estaba hablando de la crisis de desapariciones, ¿no? Empezamos a hablar de la crisis en 2011-12, ¿no? Entonces, lo que sabía cuando empezó esta ola de violencia y desapariciones, que sabíamos que esto estaba nos dimos cuenta que la crisis se estaba empeorando, pero también sabíamos a nivel internacional que en términos de impunidad, México tenía el deshonor, según el estudio de 2015, de ser segundo en el mundo en impunidad, ¿no? Parece que Colombia fue primero, bueno, no, ya no recuerdo, pero que México no tenía un sistema jurídico capaz de manejar esto. Entonces, de allí surgió mi pregunta del libro, de la pregunta de investigación, que es, en contextos donde graves violaciones de derechos humanos son normalizados, ¿sí? ¿Cómo es que las personas se transforman a ciudadanos que no solo reclaman sus derechos, pero se apropian de ellos, ¿no? Entonces, esto para mí estamos viendo este trágico explosión de desapariciones, es normalizado, el sistema no es capaz. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? ¿No? ¿Qué realmente están haciendo y cuál efecto está teniendo? Antes entonces, ¿cómo respondí a esta pregunta? Desde 2010 estoy trabajando en México, realmente los años heavy de la investigación. Estuve tiempo completo entre 2011 y 13, y realmente entre 2010 y 14 estuve casi tiempo completo en México haciendo la investigación. Desde 2015 regresé como 10 veces al año, entonces estuve muy pendiente, pero también estuve dando clases. Entonces, esto es como mi experiencia. Entonces, debo decir que el libro se enfoca más en la parte generativa, la parte principal, como cuando estaba arrancando estos colectivos y la reacción ciudadana, ¿no? Entonces entrevisté y trabajé con personas de más de 99 organizaciones, y más que nada, cuando yo empecé a trabajar, estaba empezando el Movimiento por la Paz. Entonces, como tenía un bonito idea de cómo iba a ser un estudio de 4 estados, que iba a ser Oaxaca, Yucatán, no sé, pero cuando empezó el Movimiento por la Paz lo tiré a un lado y empecé a seguir el Movimiento por la Paz, más que nada porque estaban, como ustedes saben, ¿no? Estaban recorriendo en sus caravanas toda la República y sembrando muchos de los colectivos que luego se convierten en actores centrales. Entonces fui a 92 eventos con el Movimiento por la Paz, muchas plenarias, y también hice una estancia en Monterrey con una de las organizaciones principales de derechos humanos ciudadanos en apoyo de los derechos humanos AC. También hice estadísticas descriptivas
entrevistas con funcionarios lo más que podía, aunque como dijo Andrés, ¿no? Esto no ha sido posible para nadie acompañar a los MPs, pero sí me tocó estar en varios de las mesas de trabajo que establecieron con grupos de derechos humanos. Y solo para decir súper breve, hice el libro en inglés. En parte porque para mí empecé a hacer este trabajo porque Estados Unidos está muy señalado en lo que está pasando, ¿no? Entonces lo hice para una audiencia gringa porque quería sensibilizarles de lo que estaba pasando, explicarles cómo digo cosas muy básicas en el libro que no diría a una audiencia mexicana, um, pero quería usando los métodos aceptados en Estados Unidos, usando la literatura también que son prevalentes en el estudio de movimientos sociales, derechos humanos y política en Estados Unidos, quería decirles, mira, esto está pasando en México, importa, y hacerles pensar que eso es efecto de muchas de las políticas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como para mí el tema de que esté en inglés y que todavía no se ha traducido tiene que ver que mi meta de escribirle fue al principio dirigido a esta audiencia y me parece que son muchos mexicanos, como todos en esta llamada, que han hecho trabajo profundo, importante sobre el fenómeno y quiero que esto sea lo ejemplar en español. Entonces, lo podemos seguir hablando, pero solo quería decir esto breve. Ok. Solo pongo el Caravana por la Paz. Una parte fundamental de mi trabajo de campo fue, como dije, con el Movimiento por la Paz en 2012, justamente porque el Movimiento por la Paz dijo, hemos agotado las estancias como en México para entender los raíces del problema y hacer algo. Sabemos como muchos de las razones por qué estamos pasando por desapariciones, principalmente las armas de Estados Unidos, el consumo de drogas ilícitos y todas las políticas que tiene Estados Unidos sobre la frontera y también el lavado de dinero, porque estas cosas vienen de Estados Unidos, decidieron irse a Estados Unidos por un mes, 33 días, 27 ciudades y me pusieron como coordinadora de ese esfuerzo. Entonces, en este esfuerzo conocí profundamente no solamente las problemáticas en Estados Unidos, pero también como esta convivencia me convenció que el libro que quería hacer quería centrar las voces de las luchadoras de los familiares de personas desaparecidas. Entonces, para mí este fue muy formativo en el trabajo y también solo noto que hice con estudiantes mexicanos míos un timeline después de Ayotzinapa. Después de Ayotzinapa pensamos que realmente íbamos a ver un cambio profundo en la actuación del Estado, de justicia. Entonces, como con algo de esperanza, pusieron un timeline que también está en español sobre todos los hechos de Ayotzinapa. Y bueno, larga historia corta para mí, no hemos visto el tipo de cambio que esperamos después de Ayotzinapa, pero ahí está. Ok, última cosa antes de ir al libro. También de ese artículo de 2017, como lo que yo pensaba después de estudiar los movimientos es que la única forma de justicia que estamos viendo era resultado de la movilización y actualización de las ONGs y de los colectivos. Entonces, el estudio como en este primer artículo hice de Chihuahua y Nuevo León, y para decirlo corto, como cuando ves las barras más largas, para mí hay más justicia. Entonces, este gráfico es sobre resultados jurídicos formales y para mí fue el señalamiento que, mira, no estamos viendo avances um, en estamos viendo muy escasos avances. No estamos viendo convicciones de desaparición forzada. No estamos viendo que la comisión no estamos viendo menos desapariciones forzadas. En muchas formas no estamos viendo avances, pero cuando nos concentramos en los casos mismos que están acompañando a las ONGs o los colectivos, sí vemos que por lo menos no están
no los estamos perdiendo en el hoyo negro de justicia. Entonces, para mí, de allí arranca el libro. Entonces, ok, del libro. Ahora, después de 20 minutos, ahí estoy. Entonces, lo que argumento en el libro es que a través del proceso de hacer reclamos continuamente al Estado y participación y participar en la movilización, uno, la comprensión de la gente sobre la ley, la legalidad y el Estado cambia y que con este cambio, dos, su capacidad para desafiar y interrumpir el funcionamiento interno de la impunidad también se transforma. Entonces, para ponerlo un poco en, yo aprendo visualmente, entonces lo pongo así para mí. Cuando vemos acción colectiva, pero también reclamos sostenidos que muchas veces es hecho por individuales, vemos la erosión de la impunidad. Ojalá que muchos de ustedes están diciendo, ¿cómo la erosión de la impunidad? La impunidad es total, es completa. Voy a profundizar en lo que quiere decir con la impunidad. Pero para mí estos son resultados tangibles, ¿no? Cosas que podemos tocar. Podemos ver gente en la calle, podemos ver esas mesas de trabajo, esos como reclamos de ciudadanos y voy a argumentar que también tenemos evidencia de la erosión de la impunidad en algunas formas. Para mí la parte menos visible, lo que yo desde la perspectiva de movimientos sociales y politólogo, lo que yo llamo mecanismos, es lo que conecta la causa y el efecto, son dos procesos fundamentales. Uno es la transformación de la conciencia legal y dos es el reconocimiento de oportunidades legales y políticas. Esta parte voy a ir rápida, estoy muy feliz de regresar, pero solo para los académicos que están en estos ámbitos, para tener como documentado cuáles literaturas estoy usando. Entonces, cuando estoy hablando de acción, de la acción colectiva, estoy hablando de las redes transnacionales, de la, bueno, de la movilización legal, de la rendición de cuentas social y de los movimientos liderados por víctimas. Cuando estoy hablando de hacer reclamos continuos en el Estado, estoy ubicado en los estudios sociolegales y estoy hablando de cómo con académicos que están muy enfocados en los procesos individuales jurídicos. Entonces, esas son las literaturas de esto. Ok, pero cuando estoy hablando de la erosión de la impunidad, cuando pensamos en impunidad, generalmente estamos hablando de la falta del castigo del Estado, ¿no? La falta de responsabilidad penal individual. Una de las madres que centran en el libro se llama Nancy Rossetti. Voy a hablar bastante de ella hoy. Tiene su hijo desaparecido, desapareció a sus 18 años y fue desaparecido por el director de una clínica de tratamiento de drogas. Ahora está encarcelado por el crimen de secuestro. Entonces, esto es lo que ella me dijo después de que el perpetrador del desaparecido de su hijo fue encarcelado. Me dice, sentí que los abogados me decían, mire señora, mire lo que logramos, pero yo le respondí, ¿y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? No me ayuda que este hombre está encarcelado. Lo he perdonado. Busco justicia. Busco a mi hijo. Entonces, para mí, me hizo pensar, ok, estoy perdiendo algo, como pensando en la impunidad, que la forma de eliminar impunidad es encarcelar a los perpetradores, estoy perdiendo algo fundamental. Entonces, para mí es muy útil que las Naciones Unidas también lo piensa, y lo había pensado, entonces, y lo había formalizado desde 1997. Entonces, ellos hablan de combatir la impunidad, no solamente, de combatir la impunidad, no solamente se trata de, perdón, problemas de, ok,
no solamente se trata de procesos de justicia formal, ¿no? También el Estado tiene que investigar violaciones para que haya justicia, bueno, esto sí, pero también tiene que facilitar reparaciones para las víctimas. Más importante para mí, como la cosa que más escuché de las víctimas, es asegurar el derecho a la verdad y tomar otras medidas necesarias para asegurar la no repetición de las violaciones. Entonces, para mí esto me abrió los ojos. Entonces, en el libro, cuando estoy hablando de la erosión de impunidad, lo estoy pensando en una forma desagregada, ¿no? De que incluye todas estas partes. Entonces, regresando a la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las personas se transforman a gente que no solamente reclama sus derechos, pero se apropian de sus derechos? Empiezo a hablar de la transformación de conciencia, porque para entender cómo llegan a desafiar la impunidad, para mí hay que empezar entendiendo quiénes son estas personas que están luchando y cuál ha sido su proceso de transformación. Entonces, escogí 3 familias realmente muy distintas, de varias partes del país, de clases económicas muy distintas, y quienes tienen sus hijos desaparecidos bajo circunstancias realmente muy difíciles. A pesar de sus diferencias, ellos empezaron todos sintiendo muy silenciados, muy sin voz. Entonces, quiero introducirles brevemente acá. Y como para mí es tomar un respiro y recordar que el centro de esta investigación, no solamente de este libro, imagino que también en este seminario, son las personas que están sufriendo la desaparición de una persona de su familia. Entonces, para mí, lo que muchas veces perdimos en la investigación es la centralidad de la humanidad, de las humanas, de las personas particulares en esta investigación. Entonces, enseguida les muestro las fotos y un poco de las historias de esas personas y para mí siempre es un honor y también una responsabilidad grave, como muy seria, presentar estas historias. Entonces empiezo con tal vez um, algo que muchos ya, un caso que muchos ya conocen, la desaparición de los 4 hijos Trujillo Herrera, ¿no? Entonces imagino que algunos ya conocen el trabajo de Juan Carlos, de Miguel de su mamá, doña Mari, valiente y visible por muchos años. Entonces, en el libro, más que nada enfoco en la historia de Juan Carlos. Juan Carlos es uno de los hermanos de 8 hermanos, otra vez 4 quienes fueron desaparecidos, 2 en 2008 y 2 en 2010. Y estaban desaparecidos, estaban trabajando como parte del negocio familiar, comprando y vendiendo oro puerta a puerta en varias partes de la República. Y los 2 pares de hermanos fueron desaparecidos en el transcurso de su negocio. Entonces, estas son las palabras de Juan Carlos, de cómo se sentía al principio de estar luchando por sus hermanos. Dice, al principio yo no entendía qué eran las agendas, ni qué quieren decir con dinámicas, sistematizar la evidencia. Todas palabras que yo no entendía. No fui a la escuela secundaria. Para mí fue triple el trabajo entenderlo todo. Entonces, al principio me sentía como un idiota. Pero poco a poco me di cuenta de lo que hablaban. Al ver los diferentes mensajes, empecé a hablar. Entonces, él habla de lo que vamos a ver también en estos próximos testimonios de, para mí, la transformación fundamental es de ir a silencio al hablar, ¿no? Esto es algo que vimos con cada familia. Y subrayo otra vez, esto para mí me marca la diferencia
del perfil de estas personas desaparecidas de los que antes. Estos fueron comerciantes, no fueron gente politizadas, no fueron gente quienes vinieron de familias que estaban en marchas, que estaban en procesos políticos, ¿no? Entonces, por eso, en parte, la importancia y centralidad de la voz, ¿no? Entonces, segundo, um, el, la segunda persona desaparecida de quien hablo en el libro es Alejandro Alfonso Moreno Vaca, que desapareció a sus 32 años. Era un ingeniero de una familia de bastantes recursos. Su papá también es ingeniero y también tiene real estate, como bienes raíces, sí, sí, también. Entonces es de una familia de clase media alta, sino alta. Él había ido a Estados Unidos, quería comprar un computador fancy en Texas y no quería ir en avión de la Ciudad de México a Texas porque temía que en el viaje de avión se dañaría la compu, ¿no? Entonces va en carretera desde Ciudad de México, yendo a Texas, pienso que fue Laredo, Texas, donde iba a irse, pero se le perdieron contacto en la carretera al norte de Monterrey. Entonces, lo que dice su mamá, y ella habla de la vida antes de perder, de extrañar, perdón, de desaparecer a Alejandro, como una vida de Disneyland, ¿no? Que tenía 3 hermanos, tenía la vida muy establecida. Ella dice, ¿qué me sorprende de ese proceso? Antes no podía hablar, el dolor simple no podía, pero ¿sabes qué? Estas personas miserables pensaron que éramos como el cristal, pero hemos sido forjados como el hierro después de haber sido golpeados tantas veces. Entonces, su mamá también señala su transformación. Nancy también habla de su transformación de ser silenciada a tener voz. Nancy es una mujer de recursos muy bajos, había sido una madre soltera, había vendido cactus, ¿cómo se llaman? Bueno, cactus en el mercado para sostenerse a ella y a su hijo. Y como dije antes, su hijo, ella lo internó porque se estaba drogando con marihuana y sniffing glue, no sé cómo decirlo, entonces no estaba usando para mí no drogas muy serias, pero ella y su hijo hicieron la decisión de meterle a un centro de rehabilitación que para mí trágicamente se llama, el centro de supuestamente rehabilitación se llamaba Salva tu Vida. Entonces ella se mete a su hijo allí pensando que ya con 6 meses de tratamiento él saldrá con nuevas sin la adicción y con nuevas posibilidades, eso les desaparecen desde allá. Se llama Elvis Axel Torres. Entonces, ella habla de que en su voz dice, cuando llegué, y cuando llegué, está hablando de cuando llega al Movimiento por la Paz, porque así llegan los movimientos sociales, llega justamente con Javier Sicilia. Dice, cuando llegué, no podía hablar, solo sabía llorar. Pero cuando empecé a ir al Movimiento por la Paz, te digo que empecé a conocerme yo misma, porque veía que yo podía, que tenía la potencial. Es que me di cuenta que podía hablar. Me di cuenta de todo de lo que yo podía hacer. Entonces, con estas 3 familias, la mayoría del libro cuenta su transformación de personas antes no politizadas, personas que no pensaban que tenían voz, a gente que, en el caso de Juan Carlos, lidera un movimiento nacional, sino internacional, buscando desaparecidos, de Nancy, que lidera un colectivo, y de Lucía Vaca, Lucía y Alfonso Vaca Moreno, quienes siguen siendo muy activos en su caso y apoyando otras familias desaparecidas. Entonces, la pregunta fundamental es cómo es que estas personas que venían
lados súper distintos, con experiencias de vida, cómo es que se cambiaron a ser activistas y ser personas que para mí están en el centro de la transformación de la impunidad en México. Entonces, utilizo un paradigma que viene de estudios sociolegales que se llama conciencia legal. Básicamente es la forma en que uno piensa en qué es la ley, qué es la legalidad. Entonces, hago el argumento que, bueno, el argumento en la literatura es que son tres paradigmas. Estás antes de la ley y voy a explicar qué significan. Um, entonces, si estás antes de la ley, piensas que la ley es hermosa, que es grande, tiene una lógica justa. Entonces, si nada más sigue lo que dice, si vives la vida bien, todo va a ser bien. Entonces, como es un optimismo y pueden ser como un poco ingenuo, pero es la idea de que la ley es justa. Para mí, y muchas veces dicen que para mí, perdón, Lucía y Alfonso, la pareja la pareja más rica de esos tres familias sí tenían esta perspectiva. Como dije, Lucía hablaba de su vida como Disneyland, su pareja, bueno, sí tenía contratos con el Estado y no funcionan tan bien, pero en total dijeron, mira, somos buenas personas, como somos honestos, entonces no nos va a pasar nada. Entonces, esto fue su perspectiva antes, ¿ok? Paradigmático. Dos, la segunda paradigma es gente que trabaja con la ley. Para mí, Juan Carlos Trujillo es el ejemplar de esto. Son personas que piensan, la ley no es bueno, pero tampoco es malo. Es un juego, es una serie de reglas y hay que jugar con esto y ver cómo puedes lograr, cómo puedes ganar, ¿no? Entonces, para él, él empezó a cruzar la frontera con Estados Unidos muy joven y aprendió que pues podía cruzar aquí, ¿no? Y si le deportaban, tenía que esperar tanto tiempo antes de regresar. Entonces, él siempre estaba viendo como cuáles eran las oportunidades, y para mí es fundamental, para gente con esta perspectiva, entienden que la ley no es hegemónico, no es una cosa sólida, son una combinación de muchos actores, cada uno que tiene sus propias incentivas y lógicas. Entonces, la ley y el Estado no es una cosa, es una cosa total, es una variedad de cosas desagrada, no sé si lo estoy diciendo bien, como desagregado, ¿no? Entonces, eso representa Juan Carlos. Y último, lo que digo que es Nancy es contra la ley. Contra la ley. Son gente que ven que la ley está en su contra. Entonces hay que pelearlo o hay que evitarlo. Pero el punto es que la ley es sólido, pero en la otra forma, justamente lo opuesto de lo que de pensar de antes de la ley, de pensar como decía Alfonso. Para Nancy, y voy a profundizar un poco más, que viene de una familia violenta, su papá era policía, que siempre les maltrataban. Para ella, literalmente, la ley es violento y es algo que le dificulta la vida, entonces hay que evitarlo a todo costo. Mi argumento en el libro es que en el transcurso de movilizarse, todos se transforman, tienen que transformarse para permitir que sigan movilizando y tienen que pensar en la ley más como Juan Carlos, ¿no? Tienen que aprender que la ley no es una cosa, no es malo, no es bueno, pero es algo con que tienes que aprender a jugar. Entonces, eso es el argumento en grande. Entonces, lo voy a ilustrar con Nancy, con la transformación de Nancy. Entonces, no quiero extenderme demasiado, ya estamos a 2025, entonces voy un poquito rápido. Otra vez, entonces, para hablar de una persona que se piensa contra la ley, es una comprensión resistente de la legalidad. Se expresa en silencios, rechazos y ausencias, así como en actos de desafío y perturbación. Entonces, como dije, Nancy, su padre fue alcohólico violento y su familia siempre intentaba huir de él, pero como él era policía, tenía redes de policías entrelazadas, entonces no lo podían escapar. Entonces, cuando ella habla de su niñez, dice, una vez llamaron a la policía reportando a mi papá, pero solo estuve en la cárcel durante la noche y al día siguiente todo fue peor, nos golpeó peor.
y así volvimos a vivir con el miedo. Debido a que me criaron con tanto miedo, siempre pensé que tenía que obedecer estrictamente toda disciplina. Para mí, la policía no me había causado nada más que dolor. Entonces, para ella, así pensaba la ley antes de la desaparición de su hijo. ¿Qué vemos cuando ella empieza a movilizarse? Primero, va de lo que yo llamo alienada a colaboradora, ¿no? Ella y ahora está hablando de una mujer que trabaja en la oficina del fiscal general. Dice, nos ha enseñado sobre tantas cosas legales, o cómo se dice, políticas, qué es ley, qué es el Senado, la Cámara de Diputados, lo que nos beneficia, lo que nos perjudicará. Ella nos enseña, hemos tenido los ojos cerrados. Y luego le preguntamos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué hay de esta ley? Y ella dice, ok, adelante, explica la ley esto y otro, ¿no? Entonces, viene de una persona que evita todos los agentes del Estado a alguien que está colaborando. También sale de ser oposicional a una persona estratégica. Dice, toco la puerta, ella en sus palabras otra vez, toco la puerta de los funcionarios de investigación del Estado, la abro, y si los funcionarios del Estado solo quieren abrirme la puerta, no, no manches, la abrimos para que todos entren. Está hablando de su colectivo acá. Y si algo en una investigación se atasca y ellos, las otras familias, piensan que yo podría ayudar, buscaré la manera de hacer avanzar las cosas. También ayudo a otros a ver si algo es realmente necesario. Les ayudo a pensar si una acción estatal propuesta es útil o simplemente papeleo. Entonces, al principio no recibieron a Nancy en el fiscal general. Para mí, muy marcadamente, tenía que ir a denunciar, si no estoy mal, la desaparición 5 veces antes de que registraron el caso, ¿no? Entonces, es alguien que fue excluida de los espacios oficiales y cuando por fin logra que la reciban después de una huelga de hambre afuera del de la fiscalía, no se convierte en una persona ingenua, ¿no? Entra y puedes ver aquí en que no está aceptando las palabras ya bonitas del Estado. Dice, empezaron a darnos a tole con el dedo. Lo vistieron todo. Decían, siéntate, ¿qué te traigo? Y trataron de que todo se viera bonito. Escribieron cosas, hicieron cosas, preguntas solicitadas, pero cuando llegó al momento de mostrar resultados, no hubo nada. Entonces, no es que se convierte en celebrando al Estado, ¿no? Se convierte en una persona estratégica. Entonces, ¿por qué importa eso, no? ¿Por qué como debemos concentrarnos tanto en la transformación de una persona? Para mí, se ve en los resultados de solo como ella y cada persona en el libro, para mí estos son replicados en toda la República. Por la parte de Nancy, como dije, ya es líder de un colectivo de víctimas, lideró una huelga de hambre y participó en redadas asociadas con el caso de su hijo. Solo digo acá, una cosa fascinante para mí fue en cada uno de los casos en el libro, algo que no los había conocido ya 10 años antes de escribir el libro, pero cuando hice las entrevistas de vida, que cada uno de esas entrevistas con ellos fueron en total entre 10 y 25 horas, cada uno dijo cosas como ellos participaron activamente, personalmente en la investigación de sus casos. Nancy fue encapuchada junto con, si no estoy mal, la Policía Federal para ir a los centros de tratamiento del perpetrador. Alfonso y Lucía se fueron personalmente a Tamaulipas cuando estaban haciendo revisión de varias fincas de carteles con dron. Y Juan Carlos se fue también como no encapuchado, pero se fue escondido a la plaza en Veracruz, donde él pensó que habían desaparecido dos de sus hermanas. Entonces, para mí es interesante como no es solamente están en las mesas de trabajo y están diciendo como, pues puedes llamar al primo porque él es el último que habló con esta persona. También activamente están colaborando con el Estado en la investigación. Entonces, otra vez, para aterrizar este argumento, mi argumento es que las formas de pensar en quiénes son antes de la ley se cambian en el transcurso de la movilización.
En el curso de la lucha de cada individuo, su pensamiento evolucionó para tener una visión de la legalidad como compromiso y conflicto, recurso y proceso, una parte constitutiva de la perspectiva con la ley. Y los cambios en el pensamiento engendran acciones que engendran más cambios en el pensamiento, ¿no? Es un proceso circular. Bueno, sí, pienso que... Entonces, de estos cambios de pensar, lo que vemos con estas tres familias y también diría en el ámbito de los colectivos a nivel nacional, son formas comunales de lucha que se desarrollan. Estoy hablando más o menos entre 2011 y 15, ¿no? Entonces, en 2011 no hay como estas formas de lucha no estaban, pero ya para como en el transcurso de la lucha vemos por lo menos cinco ejes de acción colectiva que para mí resultan de estos cambios en formas de pensar. Todos están confrontando al Estado con acciones contenciosas, se están asociando con movimientos sociales para acceder a funcionarios estatales, están navegando estratégicamente por la burocracia judicial del Estado, localizando agentes solidarios dentro del Estado y participan. Y la cosa que más hablamos hoy, y diría, no es como esto pasó más en los últimos 5 años, están participando en búsquedas independientes de sus seres queridos, ¿no? En muchas de estas búsquedas nacionales y también regionales. Esta parte siempre me queda corto, solo lo voy a mencionar un poco breve. Entonces, esto es la parte más que he hablado, es la parte individual y cómo se están transformando esas personas cuando empiezan a participar en los movimientos sociales. El próximo nivel para mí es qué pasa cuando tienes colectivos hechos por personas que están ya transformados. Para mí es que son más sofisticados actores políticos, son más capaces de reconocer oportunidades políticas. Entonces, esto es muy politóloga, perdón, la mayoría escuché son sociólogos, pero lo voy a poner para quien lo pueden tirar, pero por lo menos una idea de algunos, para mí, ejes centrales como de acción estratégica. Entonces, para mí, están buscando constantemente a los colectivos y a estas personas ya desarrolladas, sofisticadas, agentes estatales que son solidarios y están buscando, entonces, como para mí ciertas cosas son posibles cuando tienes agentes estatales solidarios en contextos muy difíciles, como cuando no pensaríamos, perdón, la policía viene, cuando no pensaríamos que nada fuera posible, cuando tienes agentes estatales solidarios, posibilitan por lo menos búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a hablar del otro eje. Entonces, también hablando de alianzas estatales, para mí, cuando digo alianzas estatales, estoy pensando, cuando tienes alianzas estatales estables, es entre no solamente agentes del Estado, pero también con crimen organizado. Entonces, cuando no hay periodo de elecciones y no hay pelea por control de la plaza, podemos decir que las alianzas son estables. Son inestables cuando tenemos cambio de administración, puede ser a nivel local, estatal, nacional, o cuando tenemos cambio en control de la plaza, ¿no? Entonces, para mí estos son los ejes centrales cuando pensamos en cuándo la acción estratégica puede ser posible. Entonces, para mí, cuando tienes inestabilidad en alianzas y también tienes gente solidario adentro puede ser adentro de la fiscalía o puede ser adentro de la policía, podemos ver la máxima oportunidad de erosión de impunidad. Cuando tienes las alianzas, entonces voy a aterrizarlo con casos. Entonces, mi argumento es que para mí lo más interesante tal vez es Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas pensamos, imagino, con mucha razón que Tamaulipas es un hoyo negro donde nada es posible. Para mí me sorprendió
hablando con los colectivos de Tamaulipas, que sí, en algunos casos era posible hacer búsqueda, porque lo hicieron con reuniones con agentes estatales, um, básicamente en secreto, y hicieron negociación junto con estos actores estatales, yo diría con el permiso más o menos de personas de crimen organizado, para nada más buscar personas totalmente alejado de procesos jurídicos, pero sí por lo menos vimos en algunos casos esta posibilidad. Debo decir, este espacio cierra y abre es súper peligroso, ¿no? Uno de los MPs que estaba trabajando con los colectivos, por ejemplo, fue asesinado después de hacer ese trabajo. No es fijo, pero de todas formas para mí fue algo importante decir que a pesar de situaciones que pensamos que no pueden ser más difíciles, todavía vemos algunos avances, por lo menos en búsqueda. Puedo hablar de los otros casos, pero no quiero demorar. Felizmente regreso a ello. Solo digo, para mí en Nuevo León, entre 2011 y 2015, teníamos el procurador general fue dispuesto a trabajar los casos de desapariciones. Fue antes del Movimiento por la Paz, se llama Adrián de la Garza, algunos lo ubican, imagino. Él abrió las puertas a la ONG local. Entonces teníamos como agente estatal solidario a alto nivel, y también era un tiempo cuando teníamos cambios tanto en la plaza, control de la plaza de los grupos criminales, pero también de la gente estatal, que permitió realmente como las condiciones más favorables a la justicia. Y voy a regresar como mostrando, para mí, entonces Nuevo León entre 2011 y 2015 fueron las condiciones más positivas para erosión de la impunidad. Entonces, perdón. Solo para dar un ejemplo de lo que quiero decir perdón, está saltando la compu. Para dar un ejemplo de lo que quiero decir con pensando estratégicamente, quiero subrayar algo que me dijo Lucía Vaca, de la desaparición de su hijo. Me estaba hablando en 2017, entonces, y entonces antes de elecciones, dice, este año es crítico, porque pongamos conciencia, lo hemos hecho sensibles conscientes de nuestra difícil situación, y como saben que probablemente serán reemplazados, es decir, que las alianzas estatales no van a ser estables, ¿no? Probablemente serán reemplazados después de las elecciones y con el cambio de administración. Así que si han despertado un poquito de su humanidad, podrían intentar ayudarnos un poco. Si son buenas personas, son un poco más libres, sin miedo a ser despedidos, porque antes era como ponerse una cuerda alrededor del cuello, porque son partes de eso, claro, pero el miedo que tienen de exponer a sus jefes, por ejemplo, de haberlo hecho, de haber participado, de alguna manera corrieron el riesgo de poner en riesgo a su seguridad personal. Pero dado que sus jefes probablemente dejarán de sus trabajos, ahora no es un riesgo tan grande, porque ahora realmente solo estarían arriesgando sus trabajos. Entonces, para mí, muestra una sofisticación estratégica de pensar en exactamente cómo, cuándo poner presión, ¿no? Entonces, de esto estoy hablando, sí están analizando constantemente las oportunidades políticas. Cierro con estos 5 minutos. Como prometí, hablando de qué quiero decir con la erosión de impunidad, qué han logrado. Entonces, empiezo esta parte diciendo, me siento, es problemática hablar que yo digo que hay algo de erosión de impunidad, porque lo que hemos logrado como sociedad internacional peleando contra esta impunidad es increíblemente mínimo por la necesidad. Pero para mí, no subrayar los logros, los avances que hemos visto, también es un deservicio, ¿no? No reconoce lo que realmente sí han logrado, y no reconoce para mí los posibles caminos de avances. Entonces, para mí hablo en esta parte de avances con totalmente presente lo poquitico, lo trágicamente poquito es frente a la problemática. Con esto, entonces, cuando hablamos de la erosión de impunidad, según los ejes que nos puso la ONU, ¿qué podemos decir?
Entonces, con derecho a la verdad, con estos 200 colectivos de víctimas en el país, la mayoría, no tengo el número exacto, pero yo diría la mayoría tienen meses de trabajo con el Estado. Esta imagen fea lo logré con una solicitud de información en el Estado de Guerrero. Puse muchas peticiones de información y como dije, estuve en varias de estas mesas, pero no fueron abiertos al público, entonces no podía mostrar la foto, pero puse la foto porque muestra algo importante, como está operando las investigaciones de desapariciones en México. Uno, si no está movilizando, no hay investigación todavía. Sigo convencida que cuando hablamos de la normalización de desaparición es que cuando alguien denuncia un desaparición, lo más normal, 99, si no más porcentaje de los casos, no hay ninguna acción después. No, 3 años después, si ves la averiguación previa, lo que antes llamaron, estaba vacía. En los casos cuando hay meses de trabajo, el colectivo se ha logrado sentar a los agentes estatales relevantes y juntos, como la actuación es, cada mes más o menos se están juntando y están juntos planeando el MP del caso, la policía municipal, puede ser alguien de la Comisión de Búsqueda Nacional o local, alguien de la Comisión Nacional o local de Derechos Humanos, tal vez más personas estatales, familiares de la víctima y tal vez alguien de una ONG de derechos humanos. Entonces, con este grupo de personas se están sentando diciendo, mira, hace un mes dijimos que ustedes iban a ir al hospital para buscar entre las personas no identificadas y también a la cárcel. Lo hicieron, ¿qué encontraron? Si no lo hicieron, ¿por qué no? ¿Cómo van a hacer que lo hacen antes de la próxima reunión en la próxima mes? Me gusta como reporte porque en una forma es muy informal, ¿no? Porque está escrito a mano, pero eso es lo que están haciendo en estas mesas de trabajo. Lo están escribiendo, qué han hecho, pero también qué van a hacer antes de la próxima reunión y todos lo firman, ¿no? Para mí entonces, una forma de esto vimos en la mayoría de la República, entonces, y eso es otro. Entonces, en términos de derecho a la verdad, para mí, ya podía decir, mira, la persona desaparecida no está en el morgue, no está encarcelado. Hemos hablado con testigos y no saben. Esto ya es un avance. Esto ya no es porque ya saben más que me sabían. Es poquito, pero en algunos casos sí han encontrado gente en esta forma, ¿no? Con las acciones más básicas investigativas. Okay. Cuando hablamos de derecho a la justicia, en el caso de Lucía Alfonso, por ejemplo, quería aterrizar con estas 3 familias. Había 7 personas detenidas por bueno, hay 7 personas detenidas por privación ilegal de la libertad. Con el caso de Nancy, como les comenté, la jefe de la clínica sí está en 45 años de prisión por secuestro. Con el caso de Juan Carlos y Doña Mari, tal vez el caso de más alto perfil todavía no se ha resuelto. Para mí, como dije, para mí, en mi periodo de investigación, Nueva León tenía las condiciones más positivas para reducción de la impunidad. Entonces, ¿qué podemos decir en este? Y debo decir, estos números sí confío, ¿no? Porque yo hice revisión de esos casos uno por uno y les hice, junto con ellos, hicimos una base de datos. Entonces, en esto sí creo. De 269 personas desaparecidas, hay 37 consignaciones o sentencias, muchos casos contra policía municipal, ningún contra agente federal y casi ninguno desaparición forzada, ¿no? Perdón. Um, no. Resumen, entonces, otra vez de estos 269 personas, 21 personas fueron encontradas al mismo año vivo, 2 personas encontrados vivos, pero en otro año, 27 personas identificadas muertos por su ADN y todavía desaparecidos 213. Esto es para mí, como dije, ¿no? Trágico, pero también como
Increíblemente, no es suficiente, pero también por las familias de estas personas que fueron encontrados vivos o muertos, eso marca la diferencia entre vida y muerte por la familia, ¿no? Entonces, pauso en esto, porque para mí nos da esperanza, pero también subraya el nivel de tragedia que hay. Derecho a la reparación, podemos hablar de la ley de víctimas, como ustedes imagino saben mejor que yo, y el derecho a la no repetición. También, verdad, justicia, habla la ley general en la ley general de desaparición, ¿no? Sabemos también, imagino que ustedes tienen mucho más mejor documentado los muchísimos fallas en implementar esta bonita ley. Entonces, no paso mucho tiempo. Quiero terminar, y sí, estoy terminando ahora, subrayando que para mí el hecho de tener todos estos colectivos, ¿no? El hecho de haber simbolizado en estos años, sí es un logro contra la impunidad, sí marca una erosión de impunidad. Entonces, voy a subrayar las palabras de Yolsi, que tiene su hermana desaparecida, y hablé con ella en 2009 sobre lo que se ha significado participar en el movimiento. Ella se encontró con Juan Carlos, con el grupo el grupo de familiares de víctimas que fundó Juan Carlos y Doña Mari. Entonces, ok, termino con sus palabras para subrayar otra vez la centralidad y la importancia de estos colectivos de víctimas cuando estamos hablando de la impunidad. Dice ella: me acerqué a ellos, el colectivo de Juan Carlos, como una niña muriendo de hambre. Y fue la primera vez que dije, tengo una hermana desaparecida. Para mí fue como accionar un interruptor. Antes de unirme a este grupo sentí que había muerto. Ahora siento que estoy sobreviviendo. Pero tenemos que sentir que estamos viviendo. Y eso es lo que siento que me están enseñando a hacer. Me dicen que no estamos solos. Hay cosas que tú puedes hacer. Mi hermana no es un número de expediente. Mi hermana no es una foto olvidada. Mi hermana no es una persona en la que no debamos pensar. Me enseñaron a decir, mi hermana tiene nombre y ella es Yatzil. Es una madre. Aprendí a hablar de ella en tiempo presente, no en el pasado. Y mientras la busqué, ella está presente. Ellos, Juan Carlos y los demás miembros de los colectivos de víctimas, podrían pensar que no hicieron nada, pero me dieron la vida. Nos hizo revivir como familia. Mi madre empezó a vivir de nuevo. El hecho de que ahora tengamos una foto de mi hermana en la pared de nuestra casa es un gran logro. Era un secreto en nuestra casa. Para ellos, tal vez no sea nada. Y las familias me preguntan lo mismo. ¿Cómo puedo expresar mi agradecimiento? Y yo digo, no tienes que agradecerme, no tienes que pagarme. Ayuda a alguien más que esté pasando por lo que tú estás pasando. Enséñales lo que ha aprendido. Y esta es la manera de pagarlo. Nuestro objetivo es traer la misma esperanza que ellos nos brindan. Muchas gracias, allí paro. Wow. Un aplauso maravillosísimo, Yanis, por todo este compartir tan profundo, tan impresionante. Lo que yo les propongo para que respetemos un poquito el tema del tiempo es que abramos una rondita de preguntas que ustedes tengan, observaciones, comentarios para Yanis. Y ya luego al final les comentamos cómo seguiría nuestra próxima sesión, también para intentar respetar sus tiempos, porque sabemos que tienen unas agendas súper ocupadas, pero todo esto que nos compartió Yanis justamente es de lo que trata este seminario, de compartir la investigación, una súper investigación. Les invitamos a leer el libro, a comprarlo, obviamente, para que lo puedan tener ahí ustedes para sus referencias. Entonces, mm, las personas que quieran preguntar, intervenir, por favor levanten la manito para que podamos organizar la conversación. ¿Listo? Entonces, eh, acá ya dos personas levantaron la manito. Déjenme ver de quién se trata.
A ver. A ver, no me lo está dejando revisar. Estoy teniendo problemas aquí con mi compu, pero entonces, por favor, las personas. Ah, ya, listo, aquí. Entonces irían en orden Diana, Roxana y Mario. ¿Listo? Que levantaron la manito. Diana, dale, Diana. Sí, gracias. Bueno, pues primero agradecer a Yanis por la exposición. La verdad es que ya había tenido la oportunidad de leer el libro y me parece un trabajo muy interesante. Lo que sí es que me gustaría traer a cuenta dos cosas. Retomo como esta última parte de la exposición, ¿no? Creo que hay bastantes perspectivas encontradas sobre la efectividad de las mesas de trabajo y en ese sentido me gustaría preguntarte si eso tiene que ver, ¿no? Con la posición que adquieren las personas y las colectividades buscadoras frente a la ley. Si eso, o sea, si la crítica a estas mesas de trabajo y estos espacios de participación más institucionalizados tienen que ver con cómo se percibe la legalidad, ¿no? Y el funcionamiento de la ley y qué tan porosa puede llegar a ser esta. Eso por un lado, y por el otro una reflexión un poco más personal y de carácter más general, pues qué es lo que implica, ¿no? Que la desaparición, o más bien cómo se vive la desaparición a partir de la condición de clase, de género, que era algo que ya comentaba Andrés al principio de esta sesión, ¿no? Y de qué manera las intersecciones pues determinan el curso de las estrategias, los mecanismos, las dinámicas y las acciones de búsqueda, ¿no? Que sería también pues bueno, comenzar a reflexionarlo y eso sería todo. Gracias. Gracias, Diana. Seguiría Roxana. Hola, Janice, muchas gracias por tu presentación. Yo ordené tu libro la semana pasada y está por llegarme, así que espero leerlo a profundidad. Tengo dos preguntas para ti. La primera es, presentas unas estadísticas que el 9% de la población que investigaste fue encontrada. Me gustaría saber qué pasó con ellos durante el tiempo que estuvieron desaparecidos. ¿Cuál era su experiencia? ¿Quién se los llevó? ¿Qué estaban haciendo? ¿Fueron víctimas de trata? ¿Y por qué sobrevivieron a diferencia de muchos otros que no sobreviven? Y mi segunda pregunta es, me encantó el cuadro que tú haces como politóloga de en dónde es más fácil o más difícil tener justicia o impunidad. También tengo formación como politóloga, además de economista, y me gustaría preguntarte si tú has analizado esta teoría cuantitativamente, porque creo que tenemos todos los datos para analizar los cambios de plazas, cambios de alianzas y ver si tu teoría tiene validez cuantitativa, aunque quizás ya lo hayas hecho. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Y seguiría Mario. Denise, muchas gracias por la presentación. Excelente, tanto el libro como tu discusión ahora. Yo tengo dos preguntas muy breves. La primera tiene que ver sobre las dinámicas organizativas de los colectivos de búsqueda. Porque, como tú misma mencionas, el movimiento por la paz con justicia y dignidad jugó un papel muy central en tanto espacio de socialización política de personas que hoy día integran o incluso fundaron colectivos de búsqueda a nivel más regional. Sin embargo, hoy en día, con lo que nos encontramos es con una mayor dispersión. Hay colectivos más fragmentados, incluso contrapuestos, y también colectivos que están situados regionalmente con mucha más especificidad. Quería preguntarte a qué consideras tú que se debe este cambio en la dinámica organizativa. Y la segunda pregunta, Yanis, yo hice trabajo de campo, sí, perdón. Perdón, Mario, solo para entender bien tu pregunta. Tu pregunta es por qué están más peleados, más dispersos ahora. ¿Eso es la Claro, pregunta? más dispersos, fragmentados, con una localización regional mucho más específica. Y la segunda pregunta, ya muy breve, yo realicé trabajo de campo con colectivos de búsqueda en Jalisco. Hice entrevistas biográficas en contextos de violencia, quien estudia en UDG, incluso el propio Jorge,
puede conocer un poco más la experiencia. Yo las entrevistas las realizaba frente al CEMEFO, las realizaba después de las marchas, con algunas de las casas en las que se quedan algunos de los integrantes de colectivos de búsqueda. Y entonces yo me pensaba, ¿cuáles son las estrategias de cuidado que tenemos que tener con las familias, pero también las estrategias de autocuidado de la propia investigadora, el propio investigador, cuando hacemos entrevistas, cuando transcribimos y cuando escribimos sobre casos de violencia como los que estamos trabajando el día de hoy? Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a darle la palabra a Yanis para responder a estas preguntas. Bueno, muy agradecida que están leyendo el libro y otra vez una disculpa que no esté en español. Para mí es, aunque bueno, tengo algunos años hablando español, para mí me cuesta todavía como doble o triple trabajo leer. Entonces, como respeto y valoro que están haciendo el esfuerzo, les agradezco. Ok, son preguntas muy buenas. Entonces, ¿dónde empezar? Bueno, empiezo con Mario y voy regresando. Para mí, el Movimiento por la Paz no era para nada un ejemplar de algo de armonía, ¿no? Entonces, el Movimiento por la Paz y todos los movimientos de familiares de desaparecidos que hemos visto en el mundo son famosamente peleados. Y otra vez me parece, es como, para mí lo fundamental es que los stakes, ¿no? Como lo que está en la mesa cuando están hablando de estrategias distintas, para mí las personas luchando son como es la cosa, es que una decisión puede hacer la diferencia entre vida y muerte de un ser querido, un ser querido. Entonces, como está cada pelea, cada diferencia que tienen puede como convertirse en algo que rompe laces, que rompe alianzas, porque está, para la gente que lo está viviendo, es demasiado importante todo lo que está pasando. Eso es lo primordial. Pero más allá de esto, el control territorial diferente entre las estrategias de represión, de exterminación, de desaparición, hacen que las estrategias hacen más fragmentados estas organizaciones. Entonces, una parte de la fragmentación es debido a las diferentes experiencias de las personas. No es lo mismo buscar a alguien en la Ciudad de México, en Yucatán, en Guerrero, en Tamaulipas, ¿no? Entonces, algo es debido es que para mí, humildemente, la primera cosa que yo digo de estudiar y entender a México es casi 32 países diferentes, más que 32 estados, ¿no? Entonces, para mí, la extrema diversidad y no solamente estoy hablando más que la forma de controlar territorio de los grupos criminales, pero también de los actores estatales. Si son ellos totalmente coludidos o si más la dinámica están controlados por los grupos criminales o es más que, por ejemplo, en Veracruz, bajo Duarte, que es el Estado mismo que está mandando. Y entonces, es como para mí las dinámicas son tan diferentes a nivel local y puede ser a nivel como muy micro, ¿no? Entonces, para mí cada uno de estos colectivos está respondiendo a un entorno político, seguridad, judicial súper distinto. Entonces, y es a veces difícil decirlo. Entonces, pueden pelearse entre ellos, pero para mí muchas veces lo que está a raíz de estos conflictos son diferencias reales en términos de políticos y seguridad, lo que es como actual que lo están viviendo. Entonces, muchísimas razones por peleas y también en el movimiento por la paz. Para mí, y una cosa tal vez una explicación cuantitativa es que hay más víctimas, hay más violencia. Entonces, como como el problemática es más generalizado, también esto provoca más dispersión de la lucha, ¿no? Entonces, como allí lo dejo. De la pregunta de autocuidado y cuidado, es una pregunta súper válida que hemos tenido en la mesa desde, por lo menos, como para mí, desde el empiezo, ¿no? Porque obviamente estar en estas luchas es algo
supremamente difícil y traumatizante, ¿no? Entonces, recién estuve involucrada perdón, como es una conferencia donde realmente como trajimos a activistas de varios lados y tomamos el tiempo de autocuidado, como de reflexión, y de como tener algunos días de descanso. Y otra vez es como un poco de lo que acabo de decir. La lucha es visto para la gente, más que nada los femeninos de las personas desaparecidas, es algo como la naturaleza de una desaparición, es que cada día se repite, cada momento es algo que se repite porque no se sabe la condición de la persona desaparecida. Entonces, priorizar un día de descanso, una práctica constante de descanso. Para mí, en el movimiento, sean como en el pasado, van pasando los años, sí se dan cuenta que todos se están agotando y por necesidad están teniendo que tomar descansitos de sí estar con psicólogos. La cosa para mí a nivel institucional es que no estamos aptos como sociedad civil, organizaciones, no hay el apoyo a nivel necesario. Por eso termino con el trabajo con las palabras de Yoltzi, perdón, porque para mí la forma más común, pero también más eficaz de autocuidado ha sido los colectivos mismos, como el apapacho de alguien que está pasando por lo mismo, ¿no? De poder llamar a alguien pasando por lo mismo y también encontrar gente como solidaria que puede llamar en los momentos difíciles. Realmente es decir, como está funcionando el autocuidado, y no es que digo que debe parar allí, es más entre redes de los movimientos, como en momentos difíciles, haciendo lo mejor que puedan entre ellos. De autocuidado de investigadores, de personas que trabajan el tema, para mí es muy diferente para cada persona. Para mí en lo personal, como crear espacios de belleza, de reflexión y de descanso. Y por un lado, en el otro lado, para mí, vivo en Estados Unidos, enseño en New Jersey, que está súper lejos. Entonces, para mí a veces es difícil sentirme como conectada. Entonces, para mí estar también seguir luchando, seguir yendo a las marchas del Día de las Madres cada año, por ejemplo, y seguir visibilizando y en alguna forma nutriendo con mi granitito de arena en la forma que yo puedo a estas luchas. También para mí esto es, porque para mí la cosa más difícil de hacer de la investigación es saber que las grandes limitaciones que tengo de hacer algo, de efectuar algo. Entonces, por lo menos hacer el acto digno de, de, de marchar juntos, de visibilizar desde los privilegios que yo tengo de participar, apoyar, es algo que para mí es autocuidado. Ok, voy muy lenta, entonces intentando. Roxana, del 9% de las personas encontradas, la mayoría fueron encontradas después de situaciones de violencia interfamiliar. Muy pocas personas encontradas de que desde como no es sistematizado, en parte porque los datos no están. Y esto va a la segunda parte de tu pregunta. Muchas veces cuando la gente es encontrada, literal llama cuando la ONG intentó hacer seguimiento del caso, dijeron, fue encontrado, ya no queremos saber más de ustedes. Entonces, no sabemos si esto es porque escaparon de una situación con crimen organizada, es que los datos de personas encontradas y como en forma anécdota, especialmente en las situaciones más complicadas de seguridad, conozco de casos que dicen, ok, soltamos la persona o te decimos dónde puedes encontrar su ADN, pero jamás levantes la voz. Una regla muy común, sabemos de las dinámicas violentas, es que una regla es el silencio. Entonces, en cambio, en los casos cuando la gente sí se escapa y no es violencia interfamiliar, para mí como investigadora es casi imposible saber la respuesta a esta pregunta. Y también esto tiene que ver a la pregunta
tu pregunta siguiente, es que en los, para mí, como realmente analizar este cuadro, sería sería necesario tener datos estatales sobre justicia, y esos no están, ¿no? Es que para mí no es confiable cuántas desapariciones hay, porque cuando una persona va y dice, la policía desaparecieron a mi hijo hoy, dicen, ay, es persona extraviada, es privación ilegal de la libertad, es secuestro, no está registrado bajo una categoría legal que significa desaparición, aunque está ahora generalizado en la República que puedes poner desaparición forzada, no se está registrando así. Entonces, no está registrado así, tampoco los casos que se reportan y pasan de sus etapas preliminares de investigación y son consignados, cambia la forma de registrar el caso. Por eso, los datos judiciales son ¿qué es la forma buena de decirlo? No son confiables. Entonces, para mí, Roxana, ha sido imposible y con gusto, si quieres, podemos pasar, que te muestro los Excel que tengo, que en algún lado sí lo publiqué, pero son un caos, ¿no? Después, Diana, muchísimas gracias por la pregunta. De las mesas de trabajo y por qué no hemos visto más avances. A ver si capto tu pregunta. Para mí, bueno, primero, en las mesas de trabajo, en algunos estados requieren que las víctimas son coadyuvantes en el caso, en otros estados no lo requieren. Entonces, para mí, no sé si eso era tu pregunta, pero para mí la figura legal de la víctima es relevante, pero también en algunos casos no. Entonces, como las limitaciones de las mesas de trabajo para mí son que el Estado no quiere avanzar más o no puede avanzar más. Por eso estamos viendo como mucho agotamiento y mucho pesimismo de qué tan lejos puede ser, qué tantos avances pueden ser en las mesas de trabajo. Por eso tenemos gente buscando, ¿no? Por eso tantas comisiones de búsqueda, porque una frustración total. Pero para mí es interesante que en pocos casos hemos visto el abandono de las mesas de trabajo. Siguen, porque por lo menos como facilitan, si algo cambia, por ejemplo, en el contexto de control de plaza o quien está encargado de la política, pueden pausar a las mesas de trabajo, pero siguen siendo como un espacio donde de diálogo, ¿no? Entonces no son suficientes nada, pero yo diría que son necesarios no suficientes. Y últimamente, y yo sé que intento hacer más rápido, de la interseccionalidad de los casos. Para mí, lo más obvio es que la gente más marginalizado en todas las formas que lo podían pensar, de clase, de género, de orígenes, ¿no? Entonces, de sexualidad, preferencia, sexualidad, todas esas cosas, como imaginaríamos que la gente más marginalizada tiene menos oportunidades. Eso sí, para mí lo importante es subrayar y lo que con mi evidencia puedo sustentar es que no es solamente la gente pobre que está sufriendo de impunidad, son todos, ¿no? Y a diferencia para mí de Colombia, por ejemplo, donde tienes divisiones con las víctimas, por ejemplo, personas desaparecidas de gente estatal no lucha junto con padres de policías desaparecidas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia es esto. Justamente por la falta de capacidad investigativa, tenemos gente muy interseccional luchando juntos, algo que yo diría es bonito. Y claro que hay problemas adentro de los movimientos y se replican algunos de estas como patrones de represión, pero en total me parece que el espacio de los colectivos es un espacio abierto que sí permite el liderazgo y de personas de personas diversas, ¿no? Entonces, no sé, esto es una pregunta más profunda, pero ahí lo paro. Muchas gracias, Yanis. Vamos a dar las últimas dos palabritas para ir ya dándole un cierre, también para respetar los tiempos. Vamos, por favor, muy cortito con Matilde y con Daniel para ya ir redondeando. Dale, Matilde. Hola, gracias por la charla, muy interesante. Y yo tenía tres preguntas, pero voy a tratar de resumir, ¿no?
Lo primero es si tú consideras que esta experiencia, digamos, de actividad política desde los 70 y organización política, en donde claramente han participado las mujeres, tendría que ver en cómo se organizan ahora los colectivos. Lo digo un poco por la experiencia de Guanajuato, que ha sido complicadísima y en Guanajuato no, pues no hubo estos movimientos, ¿no? En esos años. Hubo otro tipo de movimientos asociados un poco, por ejemplo, a la vivienda en los años 80, pero la dificultad de articulación y gestión del conflicto al interno de los colectivos ha sido bastante, por eso hay tantos, ¿no? Porque no hay conciliación, pareciera que no hay una imposibilidad de conciliación. Y en este sentido, pues, ¿cómo sería o cómo has visto tú que hay prácticas de conciliación y gestión del conflicto dentro de los colectivos de búsqueda? Y la otra sería de los actores estatales. En este sentido, si hay una cuestión con el, digamos, entendiendo el carisma como desde Weber, si hay unos actores estatales que tienen este carisma, que no necesariamente sigan, digamos, no necesariamente siguen la ley al pie de la letra, sino tienen este carisma con las buscadoras, con los buscadores, y por ende pueden como sortear muchas más cosas, ¿no? Lo digo igual también en experiencia de campo, o sea, hay gente de la Fiscalía dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato que son particularmente queridos, pero también generan un conflicto porque hay otro sector que dicen, pero hace mal su chamba, ¿no? Pero tiene un carisma muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con cosas del pensamiento mágico, muy religioso, acá, bueno, donde en Guanajuato la religión, y se les considera que lo que dicen es importante aunque esté fuera de la ley, ¿no? Entonces estas cosas también, como no tanto desde la legalidad escrita, sino que pasan por otro tipo de simbolismos y de normas culturales, ¿no? Nada más, son esas mis preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto, Matilde, gracias. Y la última palabrita, Daniel. Sí, es nada más para aportar un poquito más ahí y terminando con una pregunta para Yanis. Me parece muy interesante lo que analiza el concepto de, de este cambio de, de pensamiento cuando entiendo que se genera más la violencia cuando hay un cambio de, de personajes en una plaza, incluso también cuando hay cambio de política. Esa parte se me hace muy interesante este, que la toques porque lo he pensado yo mucho dentro de mi investigación, porque ahí eh, este, un caso justo ya un 10 de mayo en Veracruz hace muchos años, se descubre un escenario forense, estamos hablando de Colinas de Santa Fe, justo por un mensaje que les obsequian a las madres en un festejo de 10 de mayo, donde les dan datos, el crimen organizado les da datos a las familias para localizar este punto. Entonces se me hace muy interesante y bueno, es evidente que siempre los avances se dan en las investigaciones gracias a las familias, gracias a su interés inalcanzable, perdón, incansable. Y quiero preguntarte con relación a esto, si en tu libro o en alguna otro, este, en alguna otra teoría, ¿dónde puedo conocer más sobre esto? Sobre este concepto, ¿no? Que maneja ahí, esta observación que hace muy atinada. Perfecto, Daniel. Entonces ahí cerramos. Le damos la palabra a Yanis para hacer el cierre de este espacio. Otra vez, muchísimas gracias por las preguntas y a ver si qué tanto puedo resolverlos, porque me parece de Matilde son como, por ejemplo, lo que estás mencionando de las actores estatales carismáticas y en particular, bueno, me suena súper interesante, me gustaría conocer más de ellos. Como para mí, como yo los clasifico, son como si actúan si están percibidos como actuando en solidario o en como cínicamente con las víctimas, pero me parece que hay, lo que sí sabemos es que a veces como pueden
quieren parecer solidarios, ¿no? Pero realmente la estrategia de los actores estatales es dividir los movimientos sociales. Lo vimos por ejemplo, en los actos nacionales que hicieron de plantones, por ejemplo, famosamente invitaron a varias víctimas a trabajar adentro del área bueno, adentro de la fiscalía, ¿no? Y algunos aceptaron, eso claramente rompió a algunos colectivos porque dicen que se están lucrando, bueno, todas estas acusaciones, ¿no? Entonces, para mí, cuando dices carismático, me levanta me hace ser sospechosa de como cuáles son sus motivaciones, ¿no? Entonces, por eso pensé mucho en cómo hablar de cómo están percibidos, pero decir que son percibidos como actuando solidariamente, obviamente es algo como varias víctimas lo van a percibir distinto, ¿no? Entonces, me parece que hay más que hacer y urge lo que dice Andrés, como profundizar haciendo, si es posible, un estudio profundo con los MPs, ¿no? Haciendo como una etnografía adentro de fiscalías, me parece que urge. Yo, de mi posicionalidad, no es posible o no era posible porque estuve percibida como al lado de las víctimas, allí estuve, ¿no? Pero me parece, como levantas una pregunta que no puedo contestar, pero me parece muy importante. Y no sé, también tu otra pregunta, no sé exactamente cómo responder. Si lo entendí bien, es como qué tanto están ligados o podríamos decir que están relacionados las actuaciones, estrategias, visiones de los colectivos con otras luchas sociales en cada contexto. Y me parece que perdón, pero depende mucho. Lo que sí me parece importante decir, pero me parece que todos estamos de acuerdo, es que los colectivos no vienen de una historia de lucha, no tienen una ideología, ¿no? Como tal vez algunos, por eso el caso de Ayotzinapa para mí es muy aparte, porque sí vienen, como esta lucha viene de personas con una formación política en general, ¿no? Porque sus hijos estaban en una formación supremamente politizada en la escuela rural de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, pero para mí es la excepción, no la regla, ¿no? Es decir, que no pueden ser lazos y sería súper interesante con viendo el desarrollo de estos movimientos y viendo que ahora hay 200, ¿no? Claro que en algunos casos vamos a ver familiares de personas desaparecidas que estaban en movimientos. Entonces, me parece que estás aterrizando puntos para más investigación. Ojalá que tú o alguien lo haga, ¿no? Porque son preguntas súper importantes. Y muchas gracias, Daniel, por su reflexión. También me gustaría escuchar más de lo que yo he escrito. Como capítulo 5 es el capítulo que lo hago. Felizmente te lo paso. Pero este capítulo viene de una literatura sobre negociación entre Estado, negocios y crimen organizado. Y hay todo una literatura, por ejemplo, el trabajo de Eduardo Moncada, es muy interesante, de Angélica Durán Martínez, que viene también, muchos de esos son estudios de caso que incluye El Salvador o Colombia. Entonces, si le interesa, con gusto te paso estas citaciones o lo subo al Google Drive. Entonces, sí, le puedo compartir el mío, pero yo estoy incidiendo en esta literatura, en este cuadro politólogo. Entonces, felizmente que te comparto de dónde vienen como estos conceptos. Entonces, hasta allí. Yanis, muchísimas gracias por todo tu expertise, por todo lo que compartes. Lo que les proponemos, si les parece bien, es que parte de la reflexión que queda hoy, porque evidentemente no se agota con todos los puntos que señaló Yanis, es que la retomemos en nuestra próxima sesión de seminario. Hay muchos elementos sobre los cuales podemos profundizar y que justamente como ustedes se dieron cuenta en el programa, por ejemplo, hay una parte dedicada a la reflexión sobre las colectividades de búsqueda, sobre todo este conjunto de reflexiones. Entonces, lo que les propongo es que no lo dejemos acá, sino más bien lo conectemos. A lo largo de las próximas semanas les vamos a estar indicando todo el tema del Google Scholar para ir subiendo todos estos materiales para que ustedes los vayan viendo y teniendo acceso a los mismos.
Y también les vamos a compartir un Google Forms para que cada quien pueda ir diciendo cuándo y en qué momento quiere compartir sus trabajos, quiere compartir un momento de presentación y que este trabajo sea súper colaborativo. Entonces, pues antes de cerrar,